Radio La Lumbrera, instrumento evangelístico de la Iglesia Misión Evangélica Nacional de Playa Ancha, Valparaíso, tiene el agrado de presentar su programa Con mi Biblia y un café. Programa destinado a exaltar y bendecir el nombre de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo, por medio de la exposición de la eterna y bendita Palabra de Dios. Con mi Biblia y un café, y su conductor, el pastor Salomón Enríquez Llévenes. Bienvenidos, hermanos y hermanas, oyentes, seguidores, simpatizantes de Radio La Lumbrera, desde el Gran Valparaíso, la capital de la fe, la capital del Evangelio Pentecostal, la capital legislativa de la República de Chile, anclada en uno de los faldeos del Cerro Playa Ancha, en el gran megapuerto de Valparaíso, está esta señal invisible al alcance de cada uno de ustedes a través de la web. ¡Qué hermoso! Amables oyentes y seguidores de Radio La Lumbrera, que la palabra del Dios eterno sea una lámpara. Bueno, en aquel tiempo, cuando se escribió la escritura, una lámpara era lo más moderno que había, pero hoy usted puede decir una lumbrera de estas que son con celdas solares, como usted se imagine, pero ahí está esta hermosa lumbrera que es la palabra del Dios eterno, alcanzando vuestras vidas. Y como siempre me hace seña el hermano encargado de sonido para que yo no alargue mi discurso y podamos orar. Así que ahora vamos a agradecer al Señor por esta oportunidad que nos concede de estar conectados con usted en el momento y en el tiempo que el Espíritu Santo del Dios eterno toque su vida y usted haga un clic en nuestro sitio. Y si a usted le parece que es saludable, que es sano, y yo creo que así es, porque estamos hablando palabra de Dios, palabra de vida, no estamos hablando cosas nuestras, entonces usted puede compartirle a un conocido, a un amigo, a un pariente, a una amistad, a un feligrés, a otro hermano de otra congregación, de otra denominación, de otro lugar del mundo, de otro continente. Y usted le puede decir, suscríbete a este sitio. No necesitas dar me gusta o no me gusta, solo suscríbete y escucha. Te va a ser de mucha bendición. Y así vamos creciendo esta iglesia a través de la web. Esta iglesia que está en el mundo alrededor del globo terráqueo y alcanzando a muchos hermanos y hermanas que tal vez nosotros no conocemos, pero están escuchando nuestro programa. Señor, te damos gracias a esta hora del día en que tenemos la bendición de compartir con cada uno de nuestros seguidores y oyentes. Y Señor, lo hacemos siguiendo los principios que tú nos has enseñado a través de tu palabra. Mi Dios, de ella es la que compartimos y rogamos a ti, a través de la sabiduría de tu Espíritu Santo, coloques en cada uno de nosotros esa iluminación de lo alto para que tu palabra pueda alcanzar cada corazón y nuestra exposición sea de bendición para nuestros oyentes. Te rogamos, Padre eterno, que en tu misericordia tengas piedad de aquellos que están enfermos, de los que sufren, de los que tienen necesidades, de los que están sin un trabajo. Señor, aquellos que tal vez se encuentran en un lecho, hospitalizados allí en un lugar de servicio de salud, y Padre eterno, tal vez sea su último tiempo, su último momento. Te rogamos, Señor, que en tu misericordia pueda revelarse a sus vidas y que ellos también tengan esa bendición de encontrarse con su Salvador. Y Padre de los cielos, tu bendición en cada uno de nosotros y en cada uno de nuestros oyentes. Te lo rogamos por Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Nos sentimos muy contentos y complacidos por cada uno de los comentarios que llegan a nuestro WhatsApp
más 569 90 548544. Y mire, uno de nuestros auditores gentilmente nos comparte y su alegría, por cierto, indicándonos que le encantó mucho que nosotros estuviéramos en 5G, en esta nueva tecnología que se está implantando alrededor del mundo, donde todo va a ser, pero múltiples comunicaciones simultáneas, ningún retardo. Y este hermano, que es un hermano muy estudioso del hebreo, de la lengua en la cual fue escrita especialmente el Antiguo Testamento, entonces nos hizo llegar un aporte a nuestro programa. Y por cierto, nosotros no desechamos ninguna ayuda ni colaboración. Al contrario, queremos enriquecer la vida de nuestros oyentes con lo que usted también, con la experiencia que usted tiene, con lo que usted ha vivido. Y él nos decía, mire, yo pienso que en el principio creativo, el Dios eterno tenía 3G. Ah, le dije yo, ¿y cómo es eso? Sí, me dijo, mire, Génesis 1, la primera parte del primer versículo, las primeras 3 palabras. Berishit bara Elohim. Ah, dije yo, tiene razón. Elohim, ahí está contenido Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y pasaron miles de años, por cierto, hasta que Dios empieza a revelar al pueblo, empieza a buscar y a elegir un pueblo escogido, el cual pudiera guardar la santidad al Dios creador. Y cuando nace esa comunicación entre los hombres y Dios, entre Dios y los hombres, entonces se hace presente 4G, porque ahí aparece la oración, la conversación entre Dios y los hombres, o entre los hombres y Dios. Y por cierto, cuando el soberano creador le muestra a través de su Santo Espíritu, insufla en la mente de los escritores de la Sagrada Escritura su palabra, entonces se hace presente 5G. Mire, desde hace más de 3500 años, estoy hablando desde la época en que fue escrita la Sagrada Escritura, en que ya estamos como creyentes en Cristo Jesús con 5G, una tecnología pero maravillosa. Yo pienso, amables oyentes, que usted debe de sentirse muy afortunado y muy bendecido de ser parte de esta gran tecnología multicomunicacional, donde no quedamos ajenos, no quedamos abandonados a la misericordia y al amor del Dios eterno. Ahora, por cierto, estamos aquí con mi Biblia y un café. Y para continuar el programa voy a prepararme, por cierto, un rico café y luego vamos a proseguir. Con mi Biblia y un café estamos desarrollando el capítulo número 32. Y en la temática que estamos compartiendo en los últimos capítulos relacionados con la identidad cristiana. Y estamos compartiendo con ustedes la sección anterior. Iniciamos compartiendo la primera parte de una señal visible en la vida del creyente, como es la presencia del Espíritu Santo. No hay creyente, no hay hombre, no hay mujer que haya rendido su vida a Cristo que no tenga en él la presencia del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no está en el creyente, entonces algo está sucediendo allí y debe conversarlo a solas con Dios. Y en el día de hoy desarrollaremos la parte número 10 y será la segunda parte de lo que compartiremos en lo relacionado con el Espíritu Santo. Este gran ayudador, este nexo que nos permite entender lo sobrenatural del Dios eterno escrito a través de su palabra y que nos hace comprender la escritura. Y por cierto, Él es quien nos guía a toda verdad y a toda justicia.
La semana pasada terminamos en la parte en que estábamos compartiendo acerca de que el Espíritu Santo es el que purifica. Ahora también vamos a ver un poquito sobre cuando el Espíritu Santo también se revela a cada vida. Bueno, en estos tiempos el Espíritu Santo ilumina nuestras vidas para que nosotros podamos entender la palabra de Dios. Pero en los tiempos pasados se reveló a los profetas del Antiguo Testamento, a los escritores del Antiguo Testamento y también a los escritores del Nuevo Testamento. Porque todas las escrituras, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, que llegaron a formarse a través de lo que hablaron los profetas, en gran parte impulsados por el Espíritu Santo, tal como lo señala ahí segunda de Pedro 1, verso 21. Por cierto, los apóstoles del Nuevo Testamento, ellos también escribieron palabras que fueron guiados a toda la verdad por medio del Espíritu Santo. Y así lo señala Juan 16 en el versículo 13. Ahora, nosotros debemos de entender que quien habló a los apóstoles, lo que él escuchó de parte del Padre y del Hijo, no fue otro más que el Santo Espíritu. Y por cierto que habló las cosas por venir, como también habló a algunas personas y habló a través de estas personas, como tenemos por ejemplo Elizabeth, Zacarías, Simeón, inspirados por el Espíritu Santo, dijeron o cantaron palabras que llegaron y son parte de la Sagrada Escritura. Ahora, la evidencia de Dios a través del Espíritu Santo, también el Espíritu Santo con frecuencia se da a conocer mediante situaciones especiales que hacen ver e indican su presencia y su actividad. Tanto en los periodos del Antiguo como del Nuevo Testamento, esto quedó evidenciado, por ejemplo, cuando el Espíritu Santo cayó sobre los 70 ancianos que estaban con Moisés y estos se pusieron a profetizar. Lo encontramos allí en Números 11, del 25 al 26, cuando el Espíritu Santo venía sobre los jueces y los capacitaba para que gobernasen sobre Israel y les permitía hacer aquellas obras extraordinarias, sobrenaturales y maravillosas de liberación. Así es como también podemos encontrar que la venida del Espíritu Santo estuvo presente allí sobre la iglesia una vez que el Señor Jesús ascendió a los cielos y se hizo presente sobre los que estaban allí reunidos en el aposento alto. Viene allí como un viento recio y con lenguas de fuego visibles sobre los discípulos en Pentecostés. Eso lo encontramos en el capítulo 2 del libro de los Hechos, del versículo 2 y versículo 3. Nosotros debemos de entender también que en aquel tiempo, cuando las personas recibían el Espíritu Santo, dice que empezaban a hablar en lenguas o alababan a Dios de una forma notable y espontánea y diferente. El Espíritu Santo hizo que su presencia fuera también conocida. Y Jesús prometió que el Espíritu Santo dentro de nosotros sería tan poderoso que sería como un río de agua viva que brotaría de lo más profundo de nuestro ser. Así lo entendemos cuando leímos Juan 7, verso 39. Ahora, en la vida del creyente, en la vida individual de cada creyente, el Espíritu Santo hace notar su presencia de diferente forma. Él da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, según Romanos 8:16. Y por cierto que también dice, clama, Abba, Padre, según Gálatas 4:6. Ahora, Él nos provee de una garantía o un anticipo de nuestra futura comunión en el cielo. Así lo podemos leer en 2 Corintios 1:22. Y por cierto que también nos muestra, nos revela su deseo de forma que podamos ser dirigidos por esos deseos, los deseos del Espíritu, y seguirlos.
Él da dones que manifiestan su presencia. Y lo encontramos ahí en 1 Corintios, capítulo 12, del 7 al 11. Y por cierto que cuando realiza señales y milagros y maravillas que son un fuerte testimonio de la presencia de Dios, también en la predicación del Evangelio. Así lo encontramos allí en Hebreo 2:4. Por lo tanto, debemos de decir que el Espíritu Santo glorifica a Dios el Padre, glorifica a su Hijo Jesucristo y también llama la atención sobre su obra y da evidencia reconocible de que hacen que su presencia sea conocida entre los creyentes. El Espíritu Santo dirige al pueblo de Dios. Las Escrituras nos dan muchos ejemplos de la dirección del Espíritu Santo y que, por cierto, dio no solo a personas en el pasado, sino que hoy en día también está presente en medio de la iglesia, en cada corazón, en cada creyente, en todos aquellos que han dispuesto su vida y mantienen esa comunión y esa santidad delante de Dios para que el Santo Espíritu more en ellos. De hecho, nosotros podemos ver ahí en el Antiguo Testamento que Dios dice que era un pecado que su pueblo entrara en alianza con otros cuando se trataba de alianzas contrarias a mi espíritu. Y eso lo señala en Isaías 31, porque el Espíritu Santo es celoso, pero es un celo santo, no es ese celo enfermizo corporal que manifestamos nosotros, no, es el celo de la santidad del Dios eterno. Ahora, cuando nosotros examinamos a través del Nuevo Testamento, por ejemplo, encontramos que el Espíritu Santo encamina al Señor Jesús al desierto para ser tentado. Tan fuerte fue aquella dirección del Espíritu Santo que Marcos dice que enseguida el Espíritu lo impulsó a ir al desierto. Así dice Marcos 1, versículo 12. Ahora, en otros contextos también el Espíritu Santo dio palabras directas de instrucciones para guiar al siervo de Dios, como cuando le dice a Felipe, acércate y júntate a ese carro en Hechos 8:29. O cuando le dijo a Pedro que fuera con 3 hombres que habían ido a buscarlo de parte de la familia de Cornelio, allí en Hechos 10, 19 y 20. O dirigiendo a los cristianos en Antioquía, mientras ayunaban y participaban en el culto al Señor, el Espíritu Santo dijo, apartadme ahora a Bernabé y a Saulo para el trabajo al que los he llamado. Hechos 13:2. Por eso que, amables auditores y oyentes, es muy importante la comunión de nuestra vida con el Dios eterno, porque este gran ayudador, el Santo Espíritu de Dios, es lo que mantiene viva hoy en día a su iglesia sobre esta tierra. Y no podemos nosotros desechar, desentender ni desoír la voz de Dios a través de su Espíritu Santo. En otra parte también encontramos cuando el Espíritu Santo nos hace entender lo que son los deseos de la carne y los deseos del Espíritu. Eso implica que nuestra vida debiera responder momento a momento a los deseos del Espíritu Santo, no a los deseos de la carne. Ahora bien, puede ser que una buena parte de responder a esos deseos sea el proceso intelectual de comprender lo que son el amor, el gozo, la paz y así las otras características que aparecen ahí en Gálatas 5, del 22 al 25, y de modo de actuar en una forma amorosa, gozosa o pacífica. Así como el Espíritu Santo guiaba a la iglesia, y bien lo encontramos explicado ahí en el libro de los Hechos, así también hoy en día el Espíritu Santo está guiando a cada hombre y a cada mujer a una búsqueda más urgente de la presencia de Dios. Porque los tiempos que estamos viviendo son tiempos difíciles, son tiempos de apostasía,
son tiempos de apartamiento, son tiempos de duda, son tiempos de temor. Por ello que es importante que en cada creyente esté la presencia del Espíritu Santo para que pueda ser guiado a toda verdad y a toda justicia. El Espíritu Santo es quien nos da seguridad. ¿Cómo lo entendemos esto? Porque Él es el Espíritu el que le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y eso lo encontramos en Romanos 8:16. Y es el Espíritu Santo quien nos da evidencia de la obra de Dios dentro de nosotros. ¿Cómo sabemos que Él permanece en nosotros? Por el Espíritu que nos dio. Eso lo encontramos en 1 de Juan 3:24. ¿Cómo sabemos que permanecemos en Él y que Él permanece en nosotros? Porque nos ha dado de su Espíritu. 1 de Juan 4:13. El Espíritu Santo no solo nos da testimonio que somos hijos de Dios, sino que también da testimonio de que Dios permanece en nosotros y nosotros en Él. Una vez más, en esto participa algo más que nuestro intelecto. El Espíritu obra para darnos seguridad en el nivel de la percepción espiritual y emocional. El Espíritu Santo nos enseña y nos ilumina. Otro aspecto de la obra reveladora del Espíritu Santo es enseñar ciertas cosas al pueblo de Dios e iluminarlo para que pueda entender su palabra. Jesús prometió especialmente a los discípulos esta función de enseñanza cuando les dijo que el Espíritu Santo les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. Así lo señala Juan 14:26 y dijo, Él os guiará a toda la verdad, en Juan 16:13. Además prometió que cuando ellos fueran llevados a juicio después de la persecución, el Espíritu les enseñaría qué decir en esos momentos. En otros momentos el Espíritu Santo reveló información específica a las personas, como por ejemplo reveló a Simeón que no moriría hasta que viera al Mesías, Lucas 2:26, o le dijo a Ágabo que sucedería una hambruna allí en Hechos 11:28, o que Pablo sería encarcelado en Jerusalén. En otros casos, el Espíritu Santo reveló que Pablo sufriría en Jerusalén y le dijo expresamente a Pablo qué cosas sucederían en los últimos tiempos y le reveló las cosas que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Primera de Corintios 2:9. Y por cierto, junto a mi Biblia y un café, estamos compartiendo con ustedes la 10ª parte de esta sección de identidad cristiana. Atendiendo a su comprensión y buena voluntad, permítanme ir en privado a prepararme un rico café. Pero no los dejaré solos, porque viene, pero de inmediato, porque ya está detrás de la cortina, nuestro encargado de audio, con un hermoso, edificante y poderoso intermedio bíblico. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra, y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo, y seré limpio. Lávame, y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría,
y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados, y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios, y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Salmos, capítulo 51, versos 1 al 19. Continuamos con mi Biblia y un café. Continuamos entonces compartiendo en esta hermosa sección junto a mi Biblia y un café sobre la acción y la presencia permanente del Espíritu Santo en nuestra vida. Una marca, una señal de la identidad cristiana. Y el Espíritu Santo es quien unifica. Mire, en aquella congregación donde no hay unidad, donde uno es de Pedro, otro es de Pablo, otro es de Apolo, otro es de Juan, falta allí la unidad a través del Espíritu Santo. Nosotros encontramos que en el acontecimiento de Pentecostés, el Espíritu Santo fue precisamente el que creó una nueva comunidad que era la iglesia. Antiguamente estaba la comunidad hebrea, pero ellos eran distinguidos porque debían de cumplir en primer lugar con la marca de la circuncisión. Y por cierto, habían otros requisitos, pero cuando vino el Espíritu Santo, entonces dice que allí habían de distintos lugares, aproximadamente de 15 puntos diferentes de la zona ahí del Mediterráneo, del mundo conocido. Y todos ellos entendieron lo que estaba sucediendo. Por eso que el primer trabajo que hace de presencia y de unificación el Espíritu Santo es precisamente en ese momento. La comunidad estaba marcada por una unidad sin precedente, tal como lo recuerda Lucas. Dice, todos los creyentes que estaban juntos y tenían todo en común, vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Eso lo vemos allí en Hechos capítulo 2 del 44 al 47. Cuando nosotros vemos también allí al apóstol Pablo que bendice a la iglesia de Corintio con una bendición que busca la comunión unificadora del Espíritu. Para ellos, cuando dice, por ejemplo, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes, en 2 Corintios 13, verso 14. Es significativo que en esta cita trinitaria Pablo no atribuye especialmente la profundización del compañerismo entre los creyentes al Padre o al Hijo, sino al Espíritu Santo, una declaración coherente con la obra general unificadora del Espíritu sobre la Iglesia. Esta función unificadora, fíjese que también es evidente cuando
Pablo le dice a los hermanos filipenses, por tanto, si sienten algún estímulo en su unión con Cristo, algún consuelo en su amor, algún compañerismo en el Espíritu, algún afecto entrañable, llénenme de alegría, teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y pensamiento. Filipenses 2, versos 1 y 2. De una forma muy similar también cuando el apóstol enfatiza la nueva unidad entre judíos y gentiles en la iglesia. Dice que por medio de él, del Espíritu Santo, tenemos acceso al Padre por un mismo Espíritu. Eso está ahí en la carta a los Efesios, en el capítulo 2, en el versículo 18. Y dice que en el Señor somos edificados juntamente para ser morada de Dios por su Espíritu, en el mismo capítulo 2 de Efesios, el versículo 22. Ahora, los alcances que hace el apóstol Pablo sobre los dones espirituales se repiten también en el tema unificador del Espíritu Santo. Tal vez allí donde nosotros podríamos pensar en personas que tienen diferentes dones que quizás no se entiende bien unas con otras, la conclusión del apóstol Pablo es totalmente diferente. Dice, el ojo no puede decirle a la mano, no te necesito, ni puede la cabeza decirle a los pies, no los necesito. 1 Corintios 12, 21. Pablo nos dice que estos dones diferentes los da un mismo y único espíritu, quien reparte a cada uno según él lo determina. 1 Corintios 12, 11. De modo que en la iglesia, amables oyentes y auditores, a cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. De hecho, todos fuimos bautizados por un solo Espíritu para constituir un solo cuerpo, ya seamos judíos o gentiles, esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. 1 Corintios 12, 13. Cuando nosotros entendemos que es el Espíritu Santo el que unifica a la iglesia, también debemos de comprender que es evidente que van a estar allí porque no son parte de la vida de la iglesia, las rivalidades, las disensiones y los sectarismos, porque esos son los deseos de la carne, opuestos a los deseos de ser guiados por el Espíritu. El Espíritu Santo es el que produce amor en los corazones y ese amor es el vínculo perfecto. Así lo señala Colosenses 3:14. Por tanto, cuando el Espíritu Santo está trabajando fuertemente en una iglesia para manifestar la presencia de Dios, una evidencia será la armonía de la comunidad y el amor desbordante entre cada uno de los creyentes. Mi Biblia y un café, estamos compartiendo con ustedes esta gran señal de la identidad cristiana, el Espíritu Santo. Ahora vamos a compartir cómo muchas veces nosotros somos responsables de si el Espíritu Santo está en una evidencia muy fuerte en nuestra vida o a veces es muy débil. Miren, muchos ejemplos encontramos allí, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, que nos indican que el Espíritu Santo otorgará o retendrá bendiciones según sea la situación que contempla. Es digno de notar, por ejemplo, que el Señor Jesús estaba completamente limpio de pecado y el Espíritu Santo permaneció siempre sobre él y le fue dado sin restricción. Ahora, cuando nosotros examinamos a través del Antiguo Testamento, el Espíritu Santo vino con poder, por ejemplo, sobre Sansón varias veces. Lo vemos allí en el libro de Jueces 13:25, 14:6. Pero al final lo dejó cuando éste persistió en el pecado. Jueces 16:20. De igual manera, cuando Saúl persistió en la desobediencia, el Espíritu Santo se apartó de él, según 1 Samuel 16:14. Y cuando el pueblo de Israel se rebeló contra Dios y entristeció al Espíritu Santo, el Espíritu Santo se volvió contra ellos. Así lo señala Isaías 63:10.
Cuando nosotros examinamos en el Nuevo Testamento, el Espíritu Santo dice que puede entristecerse y dejar de derramar bendiciones. Esteban, por ejemplo, reprendió a los líderes judíos diciendo, siempre resisten al Espíritu Santo. Pablo advierte a la iglesia de los Efesios, no agravien al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención, según Efesios 4:30. Y exhorta también a la iglesia de Tesalónica que no apaguen el espíritu, en 1 de Tesalonicenses 5:19. Allí pareciera que como que el espíritu demora en abrir la puerta y de esa manera desilusiona a aquel que le está buscando. Cuando nosotros examinamos las palabras del apóstol Pablo que advierte seriamente a los cristianos que no contaminen sus cuerpos juntándose con las prostitutas porque el Espíritu Santo mora dentro de sus cuerpos, ¿acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿Quién está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños, fueron comprados por un precio, por tanto, honren con su cuerpo a Dios. Lo encontramos ahí en 1 Corintios 6, del 19 al 20. Pero fíjese que aún más serio que entristecer o apagar al Espíritu Santo es esa forma de desobediencia profunda y endurecida que lleva a un juicio severo. Cuando Pedro reprendió a Ananías, ¿cómo es posible que Satanás haya llenado tu corazón para que le mintieras al Espíritu Santo y te quedaras con parte del dinero que recibiste por el terreno? Ananías cayó muerto. Del mismo modo, cuando Pedro le habló a Zafira, la esposa de Ananías, ¿por qué se pusieron de acuerdo para poner a prueba al Espíritu del Señor? Mira, los que sepultaron a tu esposo acaban de regresar y ahora te llevarán a ti. Hechos 5:9. Ella también cayó muerta inmediatamente. El libro de los Hebreos advierte a los que están en peligro de dejar la fe. ¿Cuánto mayor castigo piensan ustedes que merece el que ha pisoteado al Hijo de Dios, que ha profanado la sangre del pacto por la cual ha sido santificado y que ha insultado al Espíritu de la gracia? Hebreos 10:29. Para esa persona solo queda una terrible expectativa de juicio, el fuego ardiente que ha de devorar a los enemigos de Dios, en Hebreos 10:27. Por lo tanto, queda aún otro nivel en el que se puede ofender al Espíritu Santo. Y esta clase de ofensa es aún más seria que la de simplemente entristecerlo o endurecerse. Por otro lado, queda aún otro nivel en el que se puede ofender al Espíritu Santo. Y esta clase de ofensa es aún más seria que la de entristecerlo o endurecerse. A causa de la desobediencia y es causa de disciplina y castigo, es posible ofender de tal forma al Espíritu Santo que su obra de convicción ya no dé resultado en la vida de la persona. Y esto lo leemos claramente ahí en Mateo 12:31-32, en Marcos 3:29 y en Lucas 12:10. Todo pecado y toda blasfemia, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no se le perdonará a nadie. A cualquiera que pronuncie alguna palabra contra el Hijo del Hombre se le perdonará, pero el que hable contra el Espíritu Santo no tendrá perdón ni en este mundo ni en el venidero. Estas declaraciones surgen en el contexto en que los fariseos voluntaria y maliciosamente atribuyen a Satanás la acción poderosa del Espíritu Santo que era tan evidente en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Puesto que el Espíritu Santo manifiesta tan claramente la presencia de Dios, aquellos que voluntaria y maliciosamente hablaban en contra de él y atribuían su actividad al poder de Satanás, habían cometido, dijo el Señor Jesús, un pecado eterno. Marcos 3:29. Todos los pasajes que hemos examinado anteriormente nos indican que debemos de ser muy cuidadosos en no entristecer u ofender al Espíritu Santo. Él no va a forzar su presencia en nosotros en contra de nuestra voluntad, según lo señala 1 Corintios 14:32.
Pero si le resistimos, le apagamos o nos oponemos a Él se apartará de nosotros y retirará mucha de la bendición de Dios que hay en nuestras vidas. Por otro lado, el Espíritu estará presente en la vida de los cristianos que se esfuerzan por agradarle y traerá grandes bendiciones. El Espíritu Santo se derramó plenamente allí en Pentecostés y ahora mora dentro de todos los verdaderos creyentes, haciendo que sean templos del Dios vivo, tal como lo señala 1 Corintios 3:16 y 1 Corintios 6 del 19 al 20. Por ello es que podemos experimentar una comunión y compañerismo íntimo con el Espíritu Santo en nuestra vida. Él nos confía dones, Él nos aclara la verdad, Él nos aclara los misterios. En realidad, tan plena y abundante es su presencia que el Señor Jesús llegó a prometer que rebosaría de nuestro ser interior como río de agua viva. Por tanto, es importante que todo nuestro ministerio se ejerza en el Espíritu Santo, es decir, que vivamos conscientemente en la atmósfera piadosa creada por el Espíritu Santo, una atmósfera de poder, de amor, de gozo, verdad, santidad, justicia y paz. Pero mayor que estas características de la atmósfera creada por el Espíritu Santo es el sentido de la presencia del Espíritu mismo. Estar en el Espíritu Santo es estar realmente en la atmósfera de la presencia manifiesta del Dios eterno. Y esto es por lo que los creyentes del Nuevo Testamento caminaban y debemos caminar en la fortaleza del Espíritu Santo. ¿Y por qué es posible estar en el Espíritu como Juan lo estuvo en el día del Señor? Y junto a mi Biblia y un café, estamos llegando a la parte final de nuestra exposición. Pero antes de concluir, quiero remarcar, recalcar, subrayar, colorear lo siguiente. El Espíritu Santo tiene otras maneras y formas en las cuales se manifiesta en nuestras vidas. Por ejemplo, se manifiesta en resolver o en decidir algo cuando nosotros queremos tomar una decisión y lo hacemos a través de la ayuda del Espíritu Santo. Así está escrito ahí en Hechos 19:21. En nuestra conciencia muchas veces Dios nos confirma algo y lo hace a través del Espíritu. Romanos 9:1. El tener acceso a Dios en el Espíritu Santo también es una ayuda especial, una orientación especial, y lo encontramos en Efesios 2:18. Orar en el Espíritu Santo, dice Efesios 6:18, y amar en el Espíritu Santo, Colosenses 1:8. A la luz de estos versículos que hemos compartido, podríamos nosotros preguntarnos, ¿en cuántas de estas actividades durante cada día estamos conscientes de la presencia y bendiciones del Espíritu Santo? Es también posible estar lleno del Espíritu Santo. Así lo menciona Efesios 5:18, Lucas 1:15, Hechos 2:4. Estar lleno con el Espíritu Santo es estar lleno de la presencia inmediata de Dios y por lo tanto resultará en sentir lo que Dios siente, desear lo que Dios desea, hacer lo que Dios quiere, hablar con poder de Dios y orar y ministrar en el poder de Dios y conocer con el conocimiento que Dios mismo da. Hay ocasiones cuando la iglesia experimenta avivamiento en el Espíritu Santo y esto produce resultados en la vida de las personas en una forma maravillosa y poderosa. Por tanto, es importante en nuestra vida cristiana que dependamos del poder del Espíritu Santo, reconociendo que todo trabajo significativo es llevado a cabo no por la fuerza ni por ningún poder, sino por mi Espíritu, dice el Señor Todopoderoso. Zacarías 4:6. El apóstol Pablo hace gran hincapié en decirle a los hermanos Gálatas que recibieron al Espíritu Santo por la fe al comienzo de su vida cristiana.
y ésta continuará obrando en sus vidas conforme a su fe después de su conversión. Después de haber comenzado con el Espíritu, pretenden ahora perfeccionarse con esfuerzos humanos. Al darle Dios su Espíritu y hacer milagros entre ustedes, ¿lo hace por las obras que demanda la ley o por la fe con que han aceptado el mensaje? Así lo dice Gálatas 3 del 3 al 5. Por consiguiente, tenemos que andar conforme a la dirección del Espíritu Santo. Así nos enseña Romanos 8:12, Gálatas 5:16, 26. Y fijar la mente en las cosas que son del Espíritu. Todo lo que hagamos en nuestro ministerio, cualquiera que éste sea, debemos hacerlo en el poder del Espíritu Santo. Para el Dios que vive, para Él sea toda honra y toda gloria. Y agradecemos al Señor por habernos concedido esta oportunidad de compartir con ustedes. Y mire, fíjese que terminando esta lección, cada uno de nosotros puede hacer una definición de cómo ha vivido estas dos últimas lecciones. Yo digo, por ejemplo, para mí, el Espíritu Santo es el representante de la autoridad de Dios que está entre nosotros, actúa y se mueve como la tercera persona de la Trinidad. El Espíritu Santo es quien me orienta, me guía, me enseña, me corrige y me disciplina para que permanezca en el camino del Evangelio. A través del Espíritu Santo siento en mi ser cuánto Dios me ama. Y amables auditores, el tiempo inexorablemente ha terminado, pero el gozo y la alegría que sentimos en nuestras vidas por compartir con ustedes, la compartimos con la más grande bendición del Señor. Y nos vemos la próxima semana si Dios nos concede salud y vida. Así hemos llegado al final de nuestro programa, extendiéndoles la invitación para dejar sus comentarios y también invitándoles para suscribirse a nuestro canal. Con la ayuda de Dios será hasta el próximo programa. El Dios de paz bendice vuestras vidas. Amén.